Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a ver la lección 3, la fe y el perdón. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20 y el verso 21. Les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Así que un hijo de Dios es una persona que recibe a Jesús con arrepentimiento y fe. Eso es lo que pasa cuando alguien va a recibir a Jesús. Nosotros no vemos físicamente a Jesús, sino que creemos. Pero esa forma, ese creer, ni siquiera es de nosotros. Dice que es Dios quien nos da ese tipo de fe para poder creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que es muy importante que nosotros entendamos que creemos en Jesucristo por fe. Y cuando creemos en Él, entonces ya lo podemos recibir. Muy bien. Ahora, hace unos 2000 años, el ángel vino cuando iba a nacer Jesús, le vino a decir a María, la Virgen María, la madre de Jesús, que daría a luz un hijo. Y el ángel le dijo, esto dice en Mateo 1:21, y le dijo a María y a José, le pondrán por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el nombre que Dios le dio para Jesús, porque el nombre Jesús es eso lo que significa Salvador, Salvador del pecado. Jesús significa Salvador del pecado. ¿Qué sería nuestro Salvador según este mensaje del ángel? Otra vez, ¿quién sería nuestro Salvador según ese mensaje del ángel? Sería Jesús. ¿Qué significa el nombre Jesús? Según el mensaje del ángel, lo que significa es, Jesús significa Salvador de nuestros pecados o de los pecados. La Biblia dice en 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué Cristo murió por nuestros pecados? ¿Qué hace Jesús cuando Él da su vida en la cruz? Muere y resucita. Jesús, cuando va a la cruz, está ocupando nuestro lugar. El que debería morir es el que peca y en este caso somos nosotros. Pero eso es lo que es Jesús. Vino a ocupar nuestro lugar, en lugar que muriéramos nosotros físicamente. Nosotros ahora creemos que Jesús vino enviado por Dios a morir por nosotros en la cruz. Esa es la fe que tenemos en Jesús y eso es lo que hace Jesús cuando creemos en Él, nos perdona nuestros pecados. Así que, ¿qué hizo Jesucristo para salvarnos y obtener nuestro perdón? Murió en la cruz. En Hechos capítulo 10 y el verso 43 dice, quienes creen en Jesús reciben por medio de Él el perdón de los pecados. Entonces, usted puede notar por qué necesitamos a Jesús. Porque solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. No hay fuera de Jesucristo a nadie más que sea como Él es para que pudiera salvarnos. La razón por la cual Jesús es nuestro Salvador, porque Él nunca pecó. Esa es la razón por la cual Él es el Salvador. Porque Él vino para morir y derramar su sangre en la cruz. Y lo que la sangre de Jesús hace dos cosas. Nos quita el pecado y borra la maldad. Eso es lo que hace la sangre de Jesús y cuando esto sucede, cuando uno lo recibe como nuestro Salvador, eso sucede en nuestra vida y en ese momento volvemos a recordar el nuevo nacimiento. Ahí es cuando nosotros somos vivificados por el Espíritu de Cristo. Muy bien, ahora entonces dice, quienes creen en Él y lo reciben, por medio de Él viene el perdón de nuestros pecados. Según estas palabras, ¿quiénes recibirán el perdón de los pecados? Los que creen en Jesucristo. Eso es lo que pasa. Para que nuestros pecados sean perdonados es necesario tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual necesitamos a Jesús. Si uno no cree en Jesús, quiero decirle que
toda persona, todos hemos tenido ciertos conceptos que muchas veces no están fundamentados en la palabra de Dios y tenemos nuestra fe en diferentes cosas o seres o personas y uno piensa que uno está correcto. Pero por eso es que Dios nos dio la palabra y debemos leerla para saber y cerciorarnos personalmente si verdaderamente estamos creyendo en lo que el Señor dice. ¿Por qué creer en Jesús? Porque Dios envió a Jesús y le puso el nombre Jesús porque lo que significa su nombre es Salvador de los pecados. Y lo que yo necesita y lo que cada ser humano y yo y todo ser humano necesitan es el Salvador de sus pecados. Necesitamos todos a Jesús. Esa es la razón por la cual debemos tener fe en Él, en Jesús. Ahora, en Hechos capítulo 4 y el verso 12 confirma esto que estamos hablando. Dice, en ningún otro fuera de Jesús hay salvación, porque en todo el mundo Dios nos ha dado, voy a leer, en ningún otro fuera de Jesús hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. Déjenme leerla aquí en la palabra, es que son otras versiones, aunque significa lo mismo, como que uno se acostumbra a lo que uno ha leído y a mí me gusta mucho, como dice aquí en Hechos, en la Biblia Reina Valera, Hechos capítulo 4 y el verso 12. Se lo leo y permítame, por favor. Hechos 4 y el verso 12. Dice esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ve? Dios no envió a muchas personas a morir en la cruz. Envió a Jesucristo. Y Él es el Salvador de los pecados de cada ser humano que lo acepta como su Salvador. Le repito, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en Jesucristo, mi hermano amado y amigo. Así que le animo a que usted pueda, y lea su Biblia para que usted pueda cerciorarse de que no hay salvación fuera de Jesucristo. Quiero decir, no hay perdón de los pecados fuera de Jesucristo. ¿Qué ha hecho usted para recibir el perdón? Obviamente de sus pecados es creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Salvador de nuestros pecados. ¿Qué hizo Jesús para conseguir el perdón de nuestros pecados? Murió en la cruz. En la cruz. Recuerda que cuando el Señor fue crucificado, después de ser crucificado, vino un soldado y hirió su costado y traspasó su costado, y ahí fue cuando derramó la sangre, su sangre. Esa es la sangre que nos borra el pecado y que nos limpia de toda la maldad. Es hermoso, hermano, cuando entiendes esto y tienes la convicción del Espíritu, a cualquier acto que tú y yo hubiéramos hecho que son malísimos, que uno dice que no son perdonables, no hay pecado que Jesús no pueda perdonar si tú crees en Él. Así que en Él tienes la libertad de la condenación. Si tú lo recibes como tu Salvador, su sangre es suficiente para limpiarte de todos tus pecados. En Hechos capítulo 10 y el verso 43 dice: quienes creen en Él, en Jesús, reciben por medio de Él el perdón de los pecados. Recuerda eso, porque ¿por qué hablamos tanto de Jesús en esta lección? Porque fe es eso, tenemos fe en Jesucristo, porque solo Él puede perdonar nuestros pecados, solo Él murió en la cruz por nosotros, así que esa es la razón, nuestra fe tiene que estar en Jesús. En Hechos, ya lo leímos, Hechos 10:43, quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de los pecados. Ahora, en Miqueas capítulo 7 y el verso 19 dice: el Señor echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
cuando aceptamos a Jesús, esto es lo que sucede. Los pecados nuestros, dice que el Señor los echa al fondo del mar, a lo profundo del mar. Ahí se quedan nuestros pecados y nosotros somos liberados de ello. Así que todos necesitamos a Jesús. Luego dice que es muy importante que todos entendamos muy bien cuán grande y completo es el perdón que Jesús le ha conseguido por medio de su muerte en la cruz. Es cierto, Jesús perdona todos los pecados de aquel que cree en él. Eso es muy importante. Usted debe entender, cuando usted le dice Jesús perdona mis pecados y usted se aparta de hacer aquello, continuar de haciendo lo malo, Jesús siempre, siempre lo perdona. Y cuando lo perdona nos hace libres, lo hace libre. Ahora voy a leer alguna lista de situaciones en las que usted puede notar lo que Jesús hace. Dice esto, el pecado que Jesús, o lo que Jesús viene a hacer a nuestra vida, ejemplos de no haber, por ejemplo, el pecado. ¿Es un pecado no haber cumplido una promesa? Claro que es un pecado. La pregunta, ¿Jesús puede perdonarnos porque dijimos a alguien que íbamos a cumplir lo que dijimos y que no lo hicimos? Ese es un pecado. Mi pregunta, ¿Jesús lo puede perdonar? Claro que nos perdona. Y así, con muchas cosas, es como el diablo va dominando al ser humano, porque el ser humano por sí mismo no puede, cometemos muchas faltas. Y cuando cometemos las faltas, el diablo aprovecha eso para que la gente se empiece a sentir como incapaz. Por eso la persona empieza a perder, a despreciarse, a perder su autoestima, porque el diablo aprovecha para condenarlo cuando uno no hace lo que uno ha hecho o ha dicho. Eso es exactamente lo que es el pecado. Por ejemplo, cuando la persona dice groserías a su vecino, ¿es un pecado? Claro que sí, pero ¿acaso no lo puede perdonar Jesús? Jesús lo perdona cuando uno lo recibe. Tal vez alguien haya herido a una persona o incluso haberle quitado la vida. ¿Jesús lo puede perdonar? Claro que sí, si se arrepiente de sus pecados. Tal vez ha cometido inmoralidad sexual, adulterio y fornicación. ¿Puede Jesús perdonar? Jesús nos puede perdonar todo pecado después. Cuando nosotros lo reconocemos como nuestro Salvador y le pedimos que nos perdone, Él siempre nos perdona, porque eso es lo que significa Jesús y es por eso que tenemos fe en Él, porque Él vino para perdonar nuestros pecados. Dios lo envió para perdonar nuestros pecados y cuando nos perdona nuestros pecados somos libres de la condenación que el diablo ejerce en la vida de cada persona que peca. ¿Qué hizo Cristo para conseguirnos este perdón? Murió en la cruz en su lugar. En vez de morir usted o yo, Jesús tomó nuestro lugar y por eso es que creemos y confiamos y tenemos fe en Él, porque Él fue a ocupar nuestro lugar para que perdonar nuestros pecados y para que no muramos nosotros. Esa es la razón. ¿Qué ha hecho usted para recibir el perdón? Creer en Jesús, es lo que hacemos, eso es fe en Jesús. Cuando cree usted que Jesús vino en carne y fue a la cruz y murió en su lugar y usted lo recibe como su Salvador, usted tiene fe en Jesús y sus pecados le son perdonados. ¿Cuántos de sus pecados son perdonados cuando usted acepta a Jesucristo? Todos sus pecados son perdonados. Es muy importante que entienda esto. Cuando usted ya le ha pedido a Jesús que le perdone sus pecados, pero la Biblia dice que aunque ya recibimos el perdón de Dios, como seguimos viviendo, de repente hacemos cosas por no estar entrenados, todavía hacemos cosas erróneas que también son pecado. ¿Qué hacemos entonces? Debemos pedir perdón por los pecados que acabamos de cometer y pedirle que nos perdone estos. Ya no tenemos que volverle a pedir perdón por lo anterior, porque esto ya pedimos perdón, esto ya nos perdonó. Debemos pedir perdón por lo nuevo, lo que acabamos de hacer, por lo cual no le hemos pedido perdón, por eso debemos pedirle perdón. No por todo lo anterior, por lo cual ya nos perdonó.
Eso es algo que el enemigo ocupa. Muchas veces la gente no entiende lo que es el perdón y el enemigo los hace los hace sentirse culpables por algo que ya pidieron perdón. Recuerda esto, que cuando tú pides perdón, Dios siempre nos perdona. Acuérdate de eso para que el enemigo no te quiera, es que tú hiciste tal cosa y por eso quién sabe qué hace algo que por lo cual ya pediste perdón. Ya tú no debes de aceptar esos pensamientos, esa condenación. Y cuando eso venga, tienes que decirle: Jesús ya me perdonó. Jesús ya me perdonó, estoy libre de condenación, soy libre. Así que después de que ya aceptas a Jesús, por lo cual tienes que pedir perdón es por lo nuevo. Y de eso debes pedir perdón para que siempre tengas una comunión con el Señor correcta. Que cuando nosotros hemos recibido el perdón de Dios, ¿qué es lo que uno experimenta? Uno experimenta dos cosas en la persona. Tenemos mucha paz con Dios y gozo. Es lo que produce cuando nosotros recibimos a Jesús. Quiero leerle en Romanos capítulo 5 para que usted note qué tipo de paz es la que recibe uno cuando acepta a Jesús, cuando Jesús perdona nuestros pecados. Romanos capítulo 5 y el verso 1 dice: justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ve, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, en ese momento la sangre de Jesús nos rocía y nos lava, y en ese momento tenemos paz con Dios. Ya no hay nada que nos impida hablar con nuestro Señor, con nuestro Padre, y acercarnos con libertad a su presencia. Esto es lo que Dios quiere. Hermanos amados, si usted ha recibido a Jesús y tiene fe en Él, esté cierto que el Señor le ha perdonado sus pecados y empiece a disfrutar la nueva vida que Dios le ha dado. Mantenga la paz con Dios. Siempre que si comete algún pecado, pida perdón pronto, para que siempre mantenga la fe, la paz y el gozo del Señor en su vida. En el nombre de Jesús, nunca se vaya a acostar o a dormir con resentimientos, porque eso es darle lugar al diablo en su vida y eso le quita la paz y le quita el gozo. Siempre mantenga la paz con Dios. ¿Cómo mantiene la paz con Dios? Cuando usted se pone a cuentas, cuando usted le pide a Dios que lo perdone, Dios siempre lo perdona y usted nunca pierde su paz con Dios, y así usted puede relacionarse con los demás sin tener resentimientos y puede tener una vida en paz y con gozo, porque esta es la vida que Dios mandó por medio de Cristo para todos los que le recibimos como nuestro Salvador de nuestros pecados, y luego nos da una vida nueva, una vida distinta. Que Dios lo bendiga mucho y que la paz del Señor esté con usted. Amén.